Ahora sí, en nuestra vida como cristianos siempre vamos a tener un pecado que sea más como nuestro talón de Aquiles. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es? ¿Por qué si yo siendo un hijo de Dios o no, quiero agradar a Dios con todo mi corazón y toda mi mente y no puedo? Muchas veces llegamos a esos cuestionamientos de decir, si yo quiero orar, yo quiero alabar a Dios con todo mi ser y quiero ser una persona agradable delante de Él, no logro hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y para erradicar un problema, se necesita saber de dónde proviene. Y ese es el punto a donde quiero llegar, a que nos cuestionemos de dónde viene el problema, entenderlo y poder dar la respuesta hacia esto. Probablemente alguien de aquí tenga problemas con la mentira, probablemente alguien de aquí tenga problemas con la borrachera. Pónganle su pecado y su nombre, todos tenemos uno. Y gracias a Dios que nos fortalece para no pecar. Vamos a empezar con cuatro preguntas fundamentales para entender cómo Jesús me ayuda a vencer la tentación. Para los que apuntan, por favor, apunten estas preguntas y aparte estén en su Biblia, la pueden agarrar en su celular o física. Vamos a leer en Romanos capítulo 7 y 8, de ahí no vamos a basar toda la prédica, así que estén atentos. La primera pregunta es, ¿por qué? Si yo quiero ser lo bueno delante de Dios, hago lo malo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo del cual yo queriendo ser lo bueno, no lo puedo lograr? Y Pablo nos ayuda a contestar esta pregunta en Romanos 7, de 21 al 25. Me dice un amén cuando está atrás, por favor. Romanos capítulo 7, 21 al 25. Es todo. Versículo 21 dice: así que descubro esta ley, que cuando yo quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Y el 22 dice: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es el pecado de la ley, que esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Qué nos quiere decir Pablo en estos versículos? Te dice que tú en tu mente, en tu interior, en tu espíritu, tú deseas hacer el bien, tú deseas hacer lo bueno delante de Dios. Pero hay otra ley, que es tu naturaleza pecaminosa, que no te deja y que te tiene cautivo, te tiene amarrado de tal forma que no te deja hacer el bien. Y más adelante, en el versículo 24, se expresa como con furia y luego con agradecimiento y dice: soy un pobre miserable. Y se pregunta él mismo: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Este cuerpo mortal que no te deja hacer lo bueno delante de Dios. Y en el 25 continúa diciendo: gracias a Dios por medio de Jesús nuestro Señor. Gracias al Señor Jesús nosotros podemos liberarnos de esta ley de naturaleza del pecado y podemos vencer el pecado. Y es lo que nos explica Pablo. Esta es la respuesta del por qué nosotros no podemos luchar contra nosotros mismos, sino que es Jesús quien lo hace. Pero lo importante aquí no es eso, es parte de la importancia. Pero yo creo que todos de aquí, levanten la mano, ¿quién sabe que Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día? Todos aquí sabemos, incluso los no creyentes y creyentes saben eso. No es un misterio, no es algo que tengas que
leer la Biblia para entender. Entonces, ¿qué te quiero decir ahora? No solamente te quiero decir que Jesús murió por ti y que resucitó, sino te quiero llevar a una verdad bíblica. Te quiero que tú mismo te cuestiones, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Cómo es que te liberó y de qué te liberó? Es muy diferente saber que entender la verdad de Dios. Es muy diferente. Tú puedes saber la verdad de Dios, que supone que es una verdad, pero no la entiendes y la puedes aceptar sin entenderla. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que tienes un pariente que te dice, cuando yo me muera te voy a dar todos mis bienes. Ya está, tengo aquí el documento, cuando yo muera te voy a dar todo. Y resulta que después de los años se muere. Y tú sabes que tienes ese documento que dice que todo lo que él tiene y posee es tuyo, pero no haces nada al respecto. Tú sabes, pero no entiendes. No entiendes lo que dice ese documento. Pero ahora bien, si tú entiendes, vas a saber, vas a investigar qué es lo que dice ese documento y vas a entender lo que dice. Pero no sirve de nada que tú sepas, entiendas y no aceptes. Son tres cosas que debemos de separar. Tú puedes saber que Dios murió por ti, aceptarlo, pero no entender, tú puedes saber que Dios murió por ti, aceptarlo y no entender qué es lo que te dejó, cómo lo hizo y cómo eso te libera y te ayuda para combatir estas tentaciones que muchas veces nos llegan a nuestra vida. Continuamos con la segunda pregunta que me guía y que me tengo que forzosamente preguntar para entender por qué Jesús murió por mí. La segunda pregunta es, ¿cómo y para qué nos liberó Jesús? ¿Cómo nos liberó Jesús y para qué? ¿Qué motivo tuvo para que digan, es que ustedes ocupan ser liberados? ¿De qué ocupo ser liberado? ¿Y cómo lo hizo? Vayamos a Romanos 7, capítulo 7, versículo 4 y 6. Dice así: Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos frutos para con Dios. Ahí respondemos la pregunta. Ustedes murieron a la ley, y sabemos que la ley eran los mandamientos del Viejo Testamento. Mediante el cuerpo de Cristo, Cristo murió por ti para liberarte de la ley. Y siendo crucificado, que ese es el cómo, siendo crucificado Jesús te liberó. ¿Y para qué? Para que demos frutos para con Dios. O sea, Jesús no solamente murió para que digas, bueno, ya eres libre, sino que tú entregues frutos a Dios por esa libertad, por ese gozo que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén a que Jesús murió y te libertó? Ahora, en el versículo 6 complementa lo que estoy diciendo. Romanos 7, versículo 6. Pero ahora, al morir a lo que nos teníamos subyugados, que significa sometidos, hemos quedado libres de la ley, a fin de que sirvamos con Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por el medio del Antiguo Testamento escrito. ¿Qué nos quiere decir? A fin de que sirvamos a Dios con el nuevo poder que nos dio el Espíritu. Gracias a la muerte de Cristo, nosotros tenemos un poder espiritual para ser guiados espiritualmente y dar frutos a Dios, no mediante el Viejo Testamento y sus mandamientos, sino bajo el Nuevo Testamento y la gracia que nos da la virtud de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros y tener el poder de vencer el pecado. Pero aquí es lo importante.
Y repito lo último que dije en el versículo 6. Y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Para entender por qué nos liberó Jesús, ocupo cuestionarme, ¿por qué me liberó de los viejos mandamientos? Si se supone que los viejos mandamientos eran algo que Dios nos dejó para darnos poder y liberarnos. ¿Cómo resulta ahora que dice Pablo que Jesús murió por mí y Jesús murió por mí y me liberó del viejo pacto que Dios había hecho para darnos santidad y seamos guiados bajo el Espíritu? ¿Acaso está diciendo que los mandamientos eran malos? Y cito brevemente, para no leerlo, lo que dice Romanos 7, los últimos versículos, no lo pongan, nomás voy a citarlo, que se pregunta él mismo, ¿acaso los mandamientos que eran vida para mí, estamos hablando del Viejo Testamento, acaso lo que era la ley de Dios, escrito por Moisés, era malo para mí? Se supone que era bueno. Pero él mismo complementa y dice, no, Dios te dejó esas leyes para que seas recto delante de Dios. Pero ¿qué pasó? A causa de que Dios te dijera, ¿sabes qué, Juanito, Panchito, Oscar? No mates, no codicies. Yo supe lo que era lo malo también. Y porque somos pecadores, deseamos lo malo. ¿Qué quiero decir con esto? Gracias al pecado original, yo tengo una naturaleza pecaminosa y cada uno de nosotros tenemos una. Jesús, Dios te había dicho, Oscar, no codicies. Pero yo, por saber qué era codiciar, deseé codiciar. Es como si tú vas en tu carro y te pasas un alto, sabes, que pasarte un alto es malo y que lleva consecuencias malas. Tú sabes por el reglamento de Mexicali que pasarte un alto es malo y puede ocasionar un accidente, incluso matar o morir tú mismo. Así la ley de Dios es igualito. Te decía Dios, no hagas esto, no por capricho. Dios nunca dice algo por capricho ni porque se le antoja, sino que te da una guianza para que tu vida sea santa, perfecta y agradable delante de Él. Dale el aplauso a Dios por... Entonces, ¿por qué Jesús me tuvo que liberar de esto? Que era una guianza para que yo fuera santo. Satanás, ¿por qué decimos que Satanás tenía poder? Satanás nos engañaba y viendo que éramos pecadores, te decía, mata, peca. Gracias a la ley, o tomó oportunidad de la ley más bien, para engañarte y decirte que las cosas que estaban mal, ahora son buenas, y las cosas que son buenas son malas. Y Satanás es donde radica su poder, en el engaño, en matar y destruir. Es por eso que decíamos que Jesús venció el pecado y venció a Satanás y quitó su poder. Porque ahora, Jesús, al liberarnos de este viejo pacto, al morir y resucitar y darnos un nuevo pacto, crea en nosotros un espíritu conforme al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo entra en nosotros al aceptar a Jesús y te da el poder de seguirlo. Pero ahora, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿No se han preguntado por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué no dijo, así se van a hacer las cosas? Y ya. Pablo da una analogía una comparación, muy simple. Y dice que cuando un matrimonio, dos personas se casan, hombre y mujer, ellos están sometidos a uno y otro. Ya casado, tú no te puedes ir con otra persona porque es adulterio. Y tú estás con la otra persona y eres uno. Y la única forma de que tú te puedas separar de la otra persona es que se muera. Y no digan amén, porque eso está feo. Si tu marido se muere, tú eres libre, por decirlo así, libre de casarte con alguien más. Si su esposa se muere, tú eres libre de casarte con otra persona.
Y Pablo lo dice en los primeros versículos de Romanos 7. Así es con Cristo. Cristo tuvo que morir por ti, ser una persona, un humano, para tener todos los pecados que nosotros teníamos. Y al morir pudo deshacer la vieja ley que eran los mandamientos, que nos sometían a pecar. Y así nosotros pudimos entrar en la nueva ley, el nuevo mandamiento, y es por eso que decimos que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, porque Jesús murió por ti para que seas libre y seas fortalecido en el Espíritu. Y para que no crean que estoy mintiendo, me tengo que ir a la cuarta pregunta, ya para concluir el último de sección, que dice: ¿por qué Jesús nos liberó de esta ley? ¿Por qué Jesús tuvo que liberarnos? Y lo que le estaba diciendo, si pusieron atención, es lo que les estuve diciendo todo lo demás. Pero aquí lo resumimos en unos cuantos versículos para que puedan comprender y puedan explicar el punto clave de todo. En la tercera pregunta, Romanos 8, 3 y 4. Capítulo 8, versículos 3 y 4. Y dice: en efecto, la ley que no pudo liberarnos por la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Qué quiere decir aquí? La ley, los mandamientos de Dios en el Viejo Testamento, que suponían que era para liberación de nosotros y para guianza, no pudo tener efecto en nosotros porque nosotros teníamos un efecto pecaminoso. Es lo que te dice aquí Pablo. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición de semejante de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Entonces aquí está recalcando y confirmando lo que les estoy diciendo, que Jesús tuvo que venir para poder anular los mandamientos del Viejo Testamento y darnos y estar bajo la gracia. Dios tuvo que mandar a su Hijo para que nosotros fuéramos libres. Y continúa diciendo: así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que los justas demandas de la ley, y lo que le decía, los mandamientos eran justas, y dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Ahora sí, que no vivamos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Gracias a que Jesús murió por mí, ya no estoy bajo la carne. Si tú aceptas a Jesús, entiendes esta verdad, ya no estás bajo la carne, sino que ahora estás en el poder del Espíritu, para que los mandamientos de Dios salgan a ti y tú puedas cumplirlos. Es por eso que Jesús tuvo que morir por ti. Y ya para concluir la última pregunta, ahora sí, ya que entendemos por qué Jesús tuvo que morir por mí, por qué Jesús, de qué nos liberó Jesús, ya podemos contestar la pregunta final: ¿cómo yo puedo vencer entonces el pecado y la tentación? ¿Cómo yo, siendo un humano, puedo vencer todas las tentaciones y ser una persona semejante a Jesús? Obviamente no vamos a ser perfectos, pero te aseguro que podemos ser lo más parecido a Cristo. Y Romanos 8:26 nos dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Esto me da a mí mucha alegría, saber que no solo darle gracias a Dios de que murió por mí y me liberó, sino que dejó el Espíritu Santo para ayudarme en mis debilidades. Cuando estás ahí preocupado por algo, y no solamente por un pecado o algo, sino un desierto, una dificultad, el Espíritu Santo está ahí para liberarte, para ayudarte, para que clame delante de Dios por ti. Dáselo fuerte a Dios. Y
termina diciendo, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido que no pueden expresarse con palabras. ¿Qué quiere decir? Que aunque no sepas qué decir, aunque no sepas qué pedirle a Dios, aunque no sepas qué decirle a Dios, cómo decirle que te ayude, que te fortalezca, y no tengas palabras en tu boca, Él podrá interceder por ti delante de Dios para ayudarte, porque Él mira tu corazón, Él está dentro de ti. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, Él te llena de su gracia, te llena de su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu está para ayudarte, para interceder por ti, el único intercesor por nosotros, que es el Espíritu Santo. Y, muy importante, darte conciencia de pecado. Es por esto que yo puedo concluir que el Espíritu Santo me ayuda a mí a luchar contra el pecado, a vencer a Satanás y sus demonios. Es por eso que yo puedo concluir que gracias a la muerte de Cristo me trajo liberación. Es por eso que yo puedo decir con gozo y alegría y con certeza que Jesús venció a Satanás. Es por eso que yo puedo decir con toda seguridad que el Espíritu Santo está dentro de mí y me ayuda en cualquier momento y me da gozo. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar.